Te invitamos a ser parte de nuestra congregación, Centro Cristianación, donde juntos hacemos más. Juntos hacemos más. La meta de nuestra visión es formar 100 discípulos para Cristo. Nueva etapa de nuestra visión, 100 discípulos para Cristo. 100 discípulos para Cristo con un corazón de reino. La estructura de nuestra visión es Reconciliar, restaurar y discipular. y activar tus hijos para el reino de Dios. Actívate para su reino. Juntos hacemos más. Los horarios de nuestros servicios son Domingos 11 a.m., miércoles 7:15 p.m. Te invitamos a nuestras reuniones de oración. Martes 7:30 p.m., jueves 5 a.m. y sábados 7:30 a.m. Te invitamos a ingresar a nuestro discipulado. Todos los jueves 7:15 p.m. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nueva etapa de nuestra visión, 100 discípulos para Cristo. En Centro Cristianación, porque juntos hacemos más. Los pongo en tus manos y te pido, Señor, que seas tú, Señor, con cada familia, Señor, con cada persona, Señor, que trajo sus diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Reconocemos tu grandeza y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor y todo lo que tenemos proviene de ti. Gracias, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se lo da más fuerte ese aplauso al Señor en esta hora, en esta tarde ya? Los niños pueden ir saliendo, el resto quédese aquí, manténgase ahí de pie, por favor. Más que nos taparon los monitores y no oigo. Ya le abrí, ya quebré la piedra. Qué extraordinario trabajo. Le damos un aplauso fuerte al Señor por el ministerio de maestros, maestras que han estado trabajando. Al final tendremos un drama excelente con los niños, así que manténgase ahí. Trataré de ser breve. Yo creo que en 2 horas vengo terminando esto y vamos al drama. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Bueno, ya dijeron que sí. No se crea. 30 minutos, hermanos, para ir al mensaje. Es importante que en este día, no solo este día, no solo este domingo, sino todos los domingos, todos los días, cada servicio exaltemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando venimos aquí a este lugar. Amén, iglesia. Amén. Quiero ir a un mensaje, hermanos. ¿Cuántos saben? La Reina Valera dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero traducir eso, hermano, es que por sus heridas nosotros fuimos salvos. Fueron las heridas del Maestro, fue la sangre vertida en esa cruz la cual nos da salvación. Yo pensé que usted se iba a alegrar con ese comentario. Yo pensé que usted le iba a dar la gloria y la honra al Rey de Reyes, Señor de Señores, por esa gran obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por sus heridas somos salvos. ¿Alguien es salvo en este lugar? Quiero ir a la profecía. Si quiere mantenerse ahí de pie, puede seguirme en la pantalla o buscarlo usted. Isaías 53, uno de los profetas mayores, claves, que más de 700 años antes de Cristo, él viene a profetizar y viene a decir lo que iba a acontecer con el Mesías, con un Jesús. Más de 700 años esta profecía ya estaba dada, ya estaba escrita, ya estaba dicha en la palabra de Dios. Y dice así la palabra ahí en Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos salvos. Alguien dice amén. Alguien se alegra por esa gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Inclina su rostro y oramos. Señor, gracias. Gracias por este día, pero sobre todo gracias por esta obra maravillosa que tú hiciste
para darnos vida eterna. Quiero que levantes sus dos manos al cielo ahí donde esté. Si usted está agradecido por esa obra, por esa gran obra de Dios, por esa obra que hizo Jesucristo, por ese gran trabajo, por ese gran sacrificio, por eso que el Señor hizo en una cruz. Su palabra dice que Él se humilló a sí mismo. Tu palabra, Señor, dice que te humillaste a ti mismo, tomando forma de hombre, de siervo. Tu sufrimiento no comenzó cuando empezaste a cargar esa cruz. Comenzó cuando viniste a humillarte a la tierra, haciéndote como hombre, como los hombres. Por eso es que estamos agradecidos contigo, Señor, por esa obra poderosa, esa obra maravillosa, esa obra que hiciste en la cruz del Calvario, esa obra perfecta, ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor. Gracias en esta hora te damos, porque solo tú lo podías hacer. Eres el sacrificio perfecto. Denle un aplauso fuerte y tome su asiento. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, dice el profeta Isaías, declarando una profecía, lo que venía a acontecer. O decirlo de otra manera sería, Él va a cargar. Pero Él dijo, Él cargó. Ciertamente, fíjese bien cómo dice el profeta, la declaración. Él cargó con nuestras enfermedades. Él soportó sus dolores por nuestras rebeliones. Ya era una profecía, era algo que ya estaba en el corazón de Dios. Era un plan que ya existía en el corazón de Dios, darnos un Salvador, darnos un Cordero Santo inmolado. Se recuerda cuando está Abraham, Isaac, y Dios le pide que vaya a sacrificar a Isaac. Y cuando están ahí en el monte, Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo. Padre, le dice Isaac a Abraham, y Abraham responde en la fe y dice, Dios se proveerá de un cordero. En la fe y en el corazón de Dios ya estaba este gran milagro. Por eso el profeta lo dice de esta manera: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Había ya un plan, ya estaba hecho. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos salvos. Por sus heridas fuimos salvos. Repita después de mí: por sus heridas fuimos salvos. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Son las heridas del Señor, es la sangre vertida en la cruz del Calvario. Quiero ir, hermanos, haciendo una conexión con esta profecía al tiempo de Jesús ya estando en la tierra, cuando Él parte al monte de los olivos para hacer una de sus últimas oraciones delante del Padre. Quiero que me siga, ya sea en la pantalla o con su Biblia, en Lucas capítulo 22, verso 39. Dice: Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Les dice Jesús: oren, porque vendrán dificultades, vendrán situaciones. Jesús sabía, hermanos, lo que iba a acontecer. Jesús sabía que venían situaciones difíciles, que los discípulos serían perseguidos también, que los discípulos serían perseguidos, acechados por la gente, por soldados, por todo mundo, porque eran los discípulos de Jesús. Sabía que había un Pedro que iba a ser confrontado para ver si él realmente andaba con Jesús. Sabía que Pedro lo iba a negar, que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Sabía lo que acontecía, por eso se van a ese monte de los olivos en un último momento de estar ellos juntos. Sabía que ellos, en un momento de temor, en un momento de una situación difícil, el arresto que venía del maestro, ellos iban a temer, iban a tener temor.
Por eso dice, oren porque vienen dificultades, van a venir cosas difíciles. Es importante mencionar, hermanos, algo referente al huerto Getsemaní. Es importante saber ese significado también. Getsemaní está situada al pie del monte de los olivos, al otro lado del arroyo del Cedrón, donde Jesús y sus discípulos se retiraron. También la vez que tomaron la cena del Señor, la Santa Cena, se retiraron allá a orar. Era un lugar, hermanos, muy importante para el Señor Jesús, y significa Getsemaní, prensa de aceite. Dice Isaías que iba a ser molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, maltratado. De cierta manera hay una representación muy importante. Él fue molido, Él fue abatido, Él fue castigado, Él fue oprimido, hermanos, no solamente en cuerpo. Cuando estaba orando, cuando estaba clamando a Dios ahí en el huerto Getsemaní, había un peso, hermanos, increíble, porque nuestro Señor Jesús sabía que era el momento de entregarse. No lo mataron. Diga conmigo, no lo mataron. Diga otra vez, no lo mataron. Él entregó la vida por ti, por mí. Él se entregó por nosotros. Él entregó su sangre por nosotros. Amén. Amén. Entonces en ese momento él sabía que era el tiempo. Sabía que venía un Judas y con un beso en la mejilla lo entregaría a aquellos hombres pecadores, dice la palabra del Señor. Se lo dijo en una mesa a Jesús, a Judas: tú me vas a entregar, alguno de ustedes me va a entregar. Él sabía lo que venía a acontecer, hermanos. Eran tiempos difíciles, pero en ese huerto, hermanos, representa también esa opresión, que él iba a ser molido para poder nosotros recibir salvación. Amén. Pero de ese sufrimiento, hermanos, de todo ese sufrimiento, de todo eso que venía en él, de todo eso que aconteció, hermanos, nosotros hoy en día tenemos una bendición en nuestras vidas. Nosotros hoy tenemos una salvación. Nosotros hoy podemos confesar una salvación, predicar una salvación. Si es para el Señor, hermano, déselo fuerte. Vamos, déselo fuerte, hermanos. No se canse de exaltar al Rey de Reyes, Señor de señores, en este día tan poderoso y tan especial. Por sus heridas fuimos salvos. Por sus heridas fuimos salvos. No es por obras, por sus heridas, por esa sangre es que fuimos salvos. Esta fue la oración del Señor Jesucristo. Quiero que note en esta versión, hermanos, conocemos la versión tradicional de Reina Valera, que él dice que si es posible que pase de él esta copa, pero que no se haga la voluntad, sino la voluntad del Padre. En esta versión dice así, Lucas 22, 39 al 44: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Esa oración, hermanos, aunque Jesús no perdió su divinidad, esa era una oración en su humanidad, porque era un peso inmenso en la vida del maestro, en su cuerpo, en su vida, a través de esa muerte que venía a acontecer a través de ese sacrificio. El pecado de la humanidad, las iniquidades, todo venía a recaer en él. En su humanidad hace esta oración como: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos. Como era su costumbre, los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades, para que puedan soportar lo que viene en estos momentos. Eso fue la instrucción de Jesús a los discípulos. Eso es lo que estaba aconteciendo con nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Nunca se negó de dar su vida en la cruz por nosotros. Nunca renegó
nunca se quejó. Solamente en un momento de humanidad preguntó. Hizo esa pregunta en esa oración. Después de casi 20 horas estando en el huerto Getsemaní con sus discípulos orando, dice la palabra que en un momento su llanto, su sudor eran como gotas de sangre que brotaban de él. Había un peso inmenso en él. Y ahí empezaba su castigo. Ahí en ese momento empezaba el castigo. No empezó cuando lo llevaron a la cruz. No empezó cuando clavaron esos clavos. Empezó en ese momento a sufrir. Y también el Padre a sufrir por el Hijo. Casi 20 horas, hermanos, en ese lugar clamando, orando. Y los discípulos estaban ahí esperando, se cansaban, se dormían. Y él iba nuevamente a ese lugar de oración, de intimidad con el Padre. Volvía con sus discípulos y los volvía a encontrar dormidos. Casi 20 horas, hermanos, en ese proceso. Pero después de esas horas, después de ese tiempo, él es finalmente arrestado. Llega Judas con aquellos hombres, llegan soldados, llegan fariseos y Jesús es arrestado. Había llegado el tiempo, había llegado el momento que el maestro era llevado por hombres pecadores, que era llevado a la cruz, que iba a ser crucificado, llevado delante de Poncio Pilato, llevado de hombres del gobierno para que lo juzgaran, al Cordero que siempre fue santo, al Cordero que siempre obedeció al Padre, al Cordero inmolado, a Jesucristo, al que por amor de tal manera nos amó que se entregó por nosotros. ¿Alguien está agradecido por esa obra maravillosa, por ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesús? Dáselo más fuerte, hermano. Es tiempo de exaltarle y decirle: gracias, Señor, gracias por esa obra maravillosa. Por sus heridas fuimos salvos. Por sus heridas fuimos salvos. En ese momento él es arrestado, mis queridos hermanos, y empieza un castigo brutal. Fue castigado brutalmente. Fue escupido, fue bofeteado, fue humillado y finalmente crucificado. Ese fue el castigo de nuestro Señor. Quiero adelantarme un poquito por el tiempo, hermanos, ir avanzando, ir casi ya terminando, para ir a una lectura tan importante, hermanos, que esta palabra de Dios es tan poderosa, hermano, que cuando nosotros que le conocemos a Él y que podemos entender cómo vino la profecía de más de 700 años atrás, y hace más de 2000 años o 2000 años Él se entrega y sucede y se cumple la palabra de Dios. No era la palabra del profeta, era la palabra de Dios que se cumplía. Fíjate ahí en Lucas capítulo 23, 44 y 47. Después de ser llevado a la cruz, después de ser sacrificado, después de ser golpeado, esos clavos entraron en sus manos, en sus pies. Esa corona de espinas fue puesta en él y su sangre fue derramada en esa cruz. Después él lo matan enterrando una estaca en su costado. Y Jesús muere y es llevado a una tumba. Es llevado a una tumba como solía hacerse en ese tiempo. Y habían pasado ya 3 días. Había pasado ya el tiempo que se había predijo. Había pasado ya el tiempo que él había dicho que resucitaría al tercer día. Habían pasado ya situaciones, tiempos que se habían cumplido. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor ahí. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró.
El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. Pero algo muy importante, hermano, que debemos de notar aquí, que es una bendición para nosotros, es esta: y la cortina del santuario se rasgó en dos. ¿Qué significa eso, hermanos? En ese momento el Señor Jesucristo, que había muerto, esa cortina del templo, hermanos, ya no existía. Esa cortina se había rasgado. Ahora nosotros teníamos el acceso. Ahora nosotros podíamos entrar confiados. Ahora nosotros podíamos entrar y recibir una salvación y entrar con el Padre, estar con el Padre, estar con el Hijo, tenerlo en nuestros corazones. Dale más fuerte ese aplauso al Rey. Se rasgó el velo en ese momento que Jesús entregó el cuerpo, que muere. Poderoso, mis hermanos. Ahí en Mateo capítulo 27 verso 62 dice la palabra que los principales sacerdotes van y hablan con Poncio Pilato para decirle: manda guardias a la tumba, porque dijo Jesús que él iba a resucitar. Y no vaya a ser que los discípulos vayan y saquen el cuerpo de la tumba. No vaya a ser que la gente se confunda. Así que a Poncio Pilato manda unos guardias y ponlos ahí en la tumba. Qué locura, hermanos. Qué locura de estos hombres. Pensaban que con un par de guardias iban a detener una resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pensaban que con un par de soldados iban a detener una resurrección poderosa. Pensaban que iban a detener el plan. Aún el enemigo pensaba que detendría el plan de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él se levantó de los muertos. Él resucitó. Él resucitó. Nunca podía haberse detenido ese milagro, ese sacrificio, porque estaba escrito, estaba en el corazón de Dios desde el principio. Estaba dicho por los profetas desde los tiempos antiguos y se estaba cumpliendo la profecía en este momento, en ese tiempo. No podía nadie, mis hermanos, podía detener lo que el Señor, lo que el Dios Todopoderoso había preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por sus heridas fuimos salvos. Dice la palabra ahí en Lucas 24 verso 1 al 6. Después de haber acontecido esto, mandaron guardias, mandaron todo el army a cubrir ahí la tumba. Pero fíjate lo que pasa. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 1, Lucas 24. El primer día de la semana, ¿cuándo? Muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas, que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo del Señor Jesús ya no estaba ahí. Había una tumba que estaba vacía. Había una tumba que estaba vacía porque el Señor había resucitado. Se había levantado de los muertos. La tumba estaba vacía. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscas? Póngase de pie conmigo. ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Al que vive. No está aquí. No está aquí, no está en la tumba. Ha resucitado, hermano. Él resucitó. Él se levantó de los muertos. Él se sentó a la diestra del Padre. Él ahora intercede por nosotros. Él resucitó. Aleluya. ¿Por qué le buscan ahí? Aquellas mujeres fueron sorprendidas, se asustaron por ver que la tumba estaba vacía.
Yo te digo, hermano, hasta hoy en día esa tumba está vacía, porque el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por sus heridas fuimos salvos. La esperanza de Dios a través de un Jesús. ¿Qué acontece después de esto? ¿Qué sigue después de esto? ¿Cómo sigue la historia? ¿Qué sigue a través de este acontecimiento, de esta gran obra de parte de Dios a través de su Hijo amado? Pablo lo dijo de una manera muy importante, hermanos, y te lo quiero leer antes de ir terminando. Dice Filipenses 2, 5, 11: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Tomando la naturaleza y haciéndose semejante a los seres humanos. Fíjese bien lo que dice más adelante: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso el Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Diga conmigo: sobre todo nombre. Ese es el nombre que se le dio a nuestro Señor Jesús. ¿Cuál nombre se le dio a nuestro Señor Jesús? Un nombre que está sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Se le dio un nombre que es poderoso, que tiene poder para salvar, para sanar. Por eso se le dio ese nombre, porque fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Ya no hay otra exaltación más grande para nadie. Se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Ya no existe otra exaltación más. Ya no existe otro nombre. Ya no puede haber otro nombre. Ya no tiene que haber otro sacrificio. Ya no tiene que haber otra muerte. Ya no tiene que haber más sangre. Ahora el Señor nos dio la salvación. Gracias, Señor. Nos dio vida y nos dio salvación, sacrificio perfecto. Dele un aplauso fuerte en adoración a aquel que entregó todo en la cruz. En la cruz pagó el precio. Nos dio vida y nos dio salvación. Amén. Y dice la palabra del Señor: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante ese nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para tu gloria. Vamos, confiesa el nombre de Jesús. Oh, confiesa el nombre de Jesús. Sacrificio. Sacrificio perfecto, el cordero que todo entregó, en la cruz
está, levante sus manos. Levanta tus manos. Y si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador personal, este es el momento. Este es el momento que tú tienes la oportunidad de entregar tu corazón, de entregar tu vida. El Señor dice que Él llama a la puerta, que Él toca a la puerta, la de tu corazón, y llama. Y si tú abres la puerta, si tú abres tu corazón, Él dice que Él puede entrar, Él quiere entrar. Y si Él entra, te dará una salvación que representa una cena espiritual. Cenará contigo y tú con Él. Este es el tiempo que Dios ha preparado para tu vida. Este es el tiempo de salvación. Para eso fue todo este sacrificio. Para eso fue el sacrificio de Jesús en una cruz. Para eso fue el sacrificio de Jesús, de humillarse y venir a la tierra haciéndose semejante a los hombres. Para eso fue el sacrificio, que a través del amor de Dios, como dice la Escritura, de tal manera nos amó que lo entregó a su Hijo por nosotros. Este es un tiempo de salvación. Este es un tiempo de salvación, de perdón, reconciliación. Es un tiempo de salvación. Es un tiempo de perdón. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que a través de Jesús nos reconcilió consigo mismo a través de ese sacrificio. Este es un tiempo de perdón, de reconciliación por su amor, sacrificio perfecto de Dios, del Señor, sacrificio perfecto de Dios, del Señor, oh Dios, sacrificio perfecto. Ya no hay necesidad de más sangre derramada, de machos cabríos, de toros sacrificados. Ya no tiene que haber muerte. Ahora la continuación es que le proclamamos, que le declaramos como Señor de señores para salvación. Pagaste el precio por nosotros. Salvación. Gracias por esa salvación, Señor. Yo quisiera en esta hora no dejar de hacer esa invitación con respeto, pero también con mucha responsabilidad, siendo guiados por Dios. Que si hay en este lugar una persona que no le ha entregado su corazón o que necesita reconciliarse con Dios a través de ese sacrificio en la cruz, levanta tu mano, por favor, rápidamente, levanta tu mano. Alguien que necesita entregar su corazón, una reconciliación, que no lo has
hecho antes. Levanta tu mano más alto, por favor, para reconocerte. Alguien que dice: yo quiero reconciliarme con el Padre. Dios te bendiga. Alguien más que se atreve a decir: yo quiero esa salvación a través de la sangre de Jesús. Yo creo que la tumba está vacía. Yo creo que Él se levantó de los muertos. Dios te bendiga. Alguien más que dice: yo quiero reconocer al Señor Jesús como mi Salvador. No te dé pena, no te dé vergüenza. Un día estaremos delante de Él, compadeceremos delante de Él. Y los que se avergonzaron aquí en la tierra, Él se avergonzará de nosotros. No te dé pena, levanta tu mano. Alguien más. Quisiera que acompañáramos a los que levantaron su mano y nuevamente la levantes y repitas esta oración. Iglesia, repítela con nosotros. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que te levantaste de los muertos. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname, sálvame. Tú eres el sacrificio perfecto. Me entrego a ti. Perdóname, sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la salvación, por tu vida en la cruz. Gracias, Señor. Ahora te pido que seas mi Señor en todo momento. Como dice tu palabra, confieso tu nombre y te confieso como mi Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dale fuerte ese aplauso al Rey, al único que lo hizo posible, al único que se entregó por amor, por amor. Glorificamos tu nombre, oh Rey. Apláudele fuerte al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Él ha resucitado, hermanos. Él resucitó. Él resucitó de los muertos. Él vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Alguien dice amén. Alguien dice amén. 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 Glorificado sea su nombre. Amén, amén, amén. Así, sin la música, dele un aplauso bien fuerte, fuerte al Señor Jesucristo, al que se levantó.